Respetando la puntualidad, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2025-8 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, 11 de agosto, y tiene como fecha de culminación el lunes 1 de septiembre. Recordemos que el periodo académico se desarrolla a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo martes 19 de agosto a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje por el foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1. El cuestionario 2 evaluará las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó material en los recursos de consulta de las 3 unidades. Cada cuestionario tiene un valor de 50%, que siendo 2 representa el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador, donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Siendo así, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Aunque este objetivo solo contempla tres grandes enfoques, que es el cognitivo-conductual, el humanista y el psicodinámico, si ya han ido revisando el banco de preguntas y respuestas, se van a dar cuenta que incluso el mismo programa contempla que conozcamos cuáles son los otros enfoques bajo los cuales se abordan los casos de adultos y adultos mayores. Teoría de los tratamientos 2 es una unidad curricular que a su vez está organizada en tres unidades de aprendizaje o unidades de competencia. La primera tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo. Y además se identifica el enfoque tanatológico.
¿Qué se va a conocer en esta primera unidad? Se profundizará en lo que son los principios básicos de cada uno de estos modelos, los conceptos claves de cada enfoque, los teóricos o los principales autores que han desarrollado su línea de investigación y su actividad clínica en cada uno de los modelos, las aplicaciones a la práctica clínica, las ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico que les acabo de mencionar. Además del material que está publicado, pueden irse al material, lo único es que está en inglés, de tratamientos psicológicos, guías de terapias de la Asociación Americana de Psicología, que está publicado en la página de la Asociación Americana de Psicología. En lo que se refiere a la unidad 2, esta tiene como propósito el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje, que se profundizará en esta segunda unidad, el manejo de las técnicas terapéuticas de acuerdo a los distintos modelos para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicar las técnicas terapéuticas del abordaje cognitivo-conductual, dinámica, humanista, gestal, existencialista, tanatológica e integrativa. En este sentido, es importante conocer cuál es la definición y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, dentro de las cuales las más importantes o las que ustedes deben manejar es la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y prevención de la respuesta o respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, es importante centrarse en lo que es el análisis de la transferencia, que es uno de los conceptos centrales del enfoque psicodinámico, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica. Las técnicas humanistas se centrará en el estudio de la empatía y comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. En lo que son las técnicas de Gestalt, se conocerá lo que es la conciencia y el awareness, que es el famoso concepto de darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. En lo que se refiere a las técnicas existencialistas, búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Con respecto a las técnicas integrativas, se retomará lo que es la terapia cognitivo-conductual integrativa. Dentro del enfoque o del modelo conductual están las técnicas puramente conductuales, las puramente cognitivas, la integración cognitivo-conductual y la integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Las últimas técnicas son las técnicas tanatológicas, en el cual es importante conocer el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Además, en este sentido, es importante conocer no solamente las técnicas, sino cuáles son los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, cómo es la evaluación y el diagnóstico, el establecimiento de objetivos y la planificación del tratamiento, el seguimiento y la evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. En este punto, la lectura base de esta unidad, además de las que ya les he dejado, está la obra Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Sharp. En esta segunda unidad es importante que tengamos presente que
no solamente en teoría de los tratamientos nos vamos a basar en la aplicación de técnicas, sino que tenemos que conocer que este tipo de técnicas implica un procedimiento, de acuerdo a algunos modelos, algo riguroso y que va de la mano de la evaluación y el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a aplicar técnicas como locos o al azar si nosotros primero no hacemos una buena evaluación psicológica y, por supuesto, el diagnóstico de acuerdo a lo que esté presente en el motivo de consulta. De acuerdo a ello, dentro del plan de tratamiento se establecen cuáles son los objetivos, se planifican las sesiones una a una, un número estimado de sesiones, cómo se realiza el seguimiento y la evaluación de los resultados. En lo que se refiere a la unidad 3, que tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, es importante que se conozca y se profundice cómo es la estructura y la planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta o de los trastornos de la conducta alimentaria, las fobias, el duelo, las familias y los cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Esto es lo que pauta el programa y se centra en el abordaje de esos trastornos porque son los que usualmente nos vamos a encontrar en la práctica clínica. ¿Cuáles son algunos de esos trastornos que pueden ubicarse o que ustedes pueden ampliar su investigación? Dentro de los trastornos afectivos o los trastornos emocionales está el trastorno depresivo, depresión leve, depresión mayor, la distimia, que en el DSM-5 ustedes lo van a encontrar con la denominación de episodios. Están los trastornos de ansiedad, dentro del cual se cuenta el trastorno de ansiedad generalizada, los episodios de pánico, las fobias específicas. Dentro de lo que son los trastornos de la ingesta, se tienen los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, los atracones, la pica, la vigorexia, entre otros. Los duelos migratorios o por muerte de familiar significativa, que eso es algo que, el duelo migratorio, que en los últimos años es algo que nos ha venido aconteciendo a nosotros como población en general. Los pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, VIH. Y los trastornos neurocognitivos que casi siempre se presentan en el adulto mayor. En este sentido, es importante revisar el artículo de Bernardi denominado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica, que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay del año 2014. Bien, eso es todo lo que vamos a conocer en lo que se refiere a las tres unidades que conforman la unidad curricular llamada Teoría de los Tratamientos 2. Ahora voy a continuar con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los modelos de abordaje terapéutico. Quiero decir que esto va a ser una explicación de manera muy general. Ustedes se van a dar cuenta a medida que yo esté hablando y a medida que ustedes vayan revisando el material que el detalle de cada uno de los modelos implica una ardua labor de lectura y de investigación, pues es sugerido que ustedes hagan resúmenes acerca de cada uno de los modelos y de tener alguna duda en específico o en alguna inquietud, me lo pueden hacer saber al final o posteriormente en el transcurso de la semana antes de que tengamos el encuentro síncrono 2, que sería el momento idóneo para aclarar las dudas que les queden. Vamos a comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia, mediante los cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico, todas estas denominaciones
hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las distintas técnicas terapéuticas psicológicas desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La terapia, la teoría es la base que le proporciona al psicólogo esos parámetros para la intervención, para la guía y es lo que le da el enfoque a ese proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretenden ser una guía para el estudiante avanzado de psicología clínica y además constituye una caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Recuerden que una de las críticas de la población en general, no de académicos y de investigadores reconocidos, es que la psicología es subjetiva. En este sentido, se debe desarrollar habilidades para establecer rapport, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. Siendo así, vamos a centrarnos en el aspecto de cuáles son esos aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales se tienen fomentar el insight o la habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, que es la expresión de ese malestar, proporcionar información nueva, que sería la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento, todos deben comenzar con la realización, como les decía hace rato, de la evaluación. Y esto incluye una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Como ya había señalado, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando hablamos de terapia psicológica, debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta.
Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando en la medida en que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Cuando hablamos de técnicas de abordaje psicológico, nos estamos refiriendo a que son aquellas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Cuando se hablan de lo que son las técnicas de intervención psicológica, esto comprende un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico viene a ser una intervención profesional hecha por un psicólogo basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. Vamos a llamar contexto clínico a los centros de salud mental, públicos y privados, los hospitales, las consultas privadas o el ejercicio libre de la profesión y las asociaciones de personas afectadas, entre otras. El proceso terapéutico en sí hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que van a abarcar desde la primera consulta por parte del cliente, que sería cuando iniciamos la evaluación, hasta la finalización del tratamiento. En plan de intervención, que es por fases, viene a ser, de manera general, el instrumento que nos permitirá realizar un mapa o ruta que se deberá seguir durante el proceso de intervención que se llevará a cabo, que puede ser de forma individual, pareja, familiar o comunitaria. En este plan se tienen objetivos que se van a ir cumpliendo a través de todo el proceso de intervención. Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta dentro de lo que es el encuadre terapéutico. Y el encuadre terapéutico no es más que esa sistematización verbal de reglas, normas que son necesarias para que ese proceso terapéutico funcione. Entre ellos se tienen los horarios, casi siempre se estima un horario y un día para la atención de ese paciente, frecuencia que usualmente puede ser semanal, quincenal, si se encuentra en seguimiento puede ser una vez al mes, duración de cada sesión, que esto es 45 minutos a 60 minutos, salvo quizás la primera sesión, que es un poquito más extensa, los honorarios, que en el caso del psicólogo venezolano, cada colegio estadal tiene su propio tabulador de cuáles son los costos de las consultas y de todas las actividades a las cuales se dedica el psicólogo, las vacaciones, el tipo de terapia que va a recibir la persona, si es individual, de pareja, grupal, si es psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico viene a ser entonces ese conjunto de condiciones, normas o reglas que permiten dar estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual, de acuerdo a los parámetros de la APA o la Asociación Americana de Psicología, evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Y esto está muy casado, o lo van a encontrar en la literatura, con el modelo cognitivo-conductual. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas que hayan tenido probada eficacia, efectividad y eficiencia mediante estudios científicos. Es importante también que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Ahora, vamos a conocer lo que son los distintos modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, en su obra Aproximación a la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones. Estas orientaciones son
La primera, el modelo conductual. Este modelo conductual viene a estar representado en la terapia o en la modificación de conducta, o lo que se llama terapia conductual, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, como neurosis, depresión, trastornos de pareja, toxicomanías o adicciones, o em, los trastornos del uso de sustancias, los trastornos psíquicos infantiles, la medicina. Y es reconocida como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. Inicialmente, de acuerdo a este modelo, se conoció la terapia conductual en el año 1952. Eisen la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje. Para Skinner, en el año 1953, explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos por principios de aprendizaje. Wolff, en el año 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables en las neurosis. El segundo modelo es el modelo cognitivo. Los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a lo que es la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son el conocido psicólogo Albert Ellis, que es el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck. Básicamente, los conceptos cognitivos de esta terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapeuta denominada terapia racional emotivo-conductual, o conocido por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló lo que es la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. Y además, este autor también desarrolló esas escalas psicométricas para nosotros poder medir los niveles de depresión y ansiedad, que si nosotros vamos a hacer un abordaje de los pacientes o de estas condiciones bajo el modelo cognitivo-conductual o bajo este enfoque, entonces tenemos que ser coherentes con la evaluación que vamos a hacer utilizando instrumentos estandarizados o psicométricos como las escalas que desarrolló este autor. El otro gran modelo es el modelo psicodinámico. Este se constituyó en un tiempo en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia. Está basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales. Estas relaciones transferenciales suelen estar centradas en esa relación madre-hijo, padre-hijo, y que se transfiere a la figura del analista, como se llama el terapeuta, en los modelos psicodinámicos o psicoanalíticos. La interpretación de las resistencias y los deseos inconscientes. El otro gran modelo es el modelo humanístico existencial, que se les ha denominado teóricamente la tercera fuerza o las terapias de tercera generación. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales se destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que es humanista, y el análisis transaccional. Carl Rogers, en el año 1943, fue el que dio origen a la terapia centrada en el cliente, que viene a surgir como alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de lo que es la relación terapéutica. El otro gran modelo son los modelos sistémicos. El desarrollo histórico de estos modelos va grandemente unido a la evolución de la terapia familiar.
A partir de la década del 1950-1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Esto sería, eh, en- a manera general, los grandes modelos, y dentro de los modelos están cada una de las técnicas y psicoterapias como las conocemos. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán también los siguientes enfoques teóricos. La terapia de la conducta, que ya hablé de manera general de ella, que la van a ubicar en la literatura como modificación de conducta, nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores tanto lo que es la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por lo tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. ¿Cuáles serían los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? El aprendizaje. De acuerdo a esto, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. La cognición. Los pensamientos y creencias influyen en las emociones y en los comportamientos. La conducta. La conducta viene a ser ese comportamiento que es observable de manera objetiva y medible. Es importante en este modelo lo que es la interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento. Estos tres componentes están interconectados. También dentro de los principios está el procesamiento de la información. Las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Aquí viene a relucir lo que es el concepto de los esquemas cognitivos, de acuerdo al cual los patrones de pensamiento influyen en lo que es la percepción y el comportamiento. La atribución. Las personas atribuyen significados a eventos y experiencias. La autoeficacia, que es esa creencia del ser humano en su capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento. De acuerdo a este principio, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Están los principios de mantenimiento y generalización. El cambio se mantiene y se generaliza a diferentes contextos. ¿Cuáles son entonces los conceptos claves de la psicoterapia cognitivo-conductual? Los voy a mencionar, mas no voy a profundizar. Son los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, que en el proceso terapéutico se ayuda al paciente a identificar cuáles son esas distorsiones cognitivas que están mayormente presentes, el aprendizaje social, el condicionamiento clásico, el reforzamiento, la autoeficacia y la metacognición. Los autores que han desarrollado su línea de investigación y acción en este enfoque cognitivo-conductual está Skinner, Kasdin, Wolpe, Mars, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowskis. Ahora, en lo que se refiere a lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal, se tienen unos principios psicológicos y unos terapéuticos. En los principios psicológicos se encuentran el organismo y el entorno, el holismo, concepto de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el énfasis en lo que es el aquí y el ahora, que es el enfoque en el tiempo presente, figura a fondo, las polaridades, que son los opuestos, por ejemplo, la razón y la emoción,
que en teoría se ayudan a la persona a integrarlos para alcanzar su totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. La retroalimentación que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento, la responsabilidad personal de acuerdo al cual el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Los principios terapéuticos de la psicoterapia gestal son la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Los autores que han desarrollado su línea de trabajo de acuerdo a la gestal, tenemos a Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kufka y Fritz Perls. Con respecto a las psicoterapias humanistas, que en algunas obras lo van a encontrar bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, se han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductivas por otro lado, como ya lo señalé. De aquí que el movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano es que el ser humano es superior a la suma de sus partes, debe ser concebido globalmente, es decir, sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional, la búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas, como la búsqueda de libertad y dignidad, y no solo las materiales, vienen a ser aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente en sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wagner, May, Rogers, Maslow, Lyme, Peirce, Eric Berne, Lowen y Moren. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, tenemos el inconsciente. De acuerdo a esta terapia, el inconsciente juega un papel fundamental en lo que es la formación de los pensamientos, sentimientos y comportamientos del ser humano. Están los conflictos intrapsíquicos o los conflictos internos. Estos conflictos son entre diferentes partes de la personalidad, de acuerdo a una de las teorías del psicoanálisis que habla del ello, del yo y superyo, que suelen generar síntomas y problemas. Los mecanismos de defensa, tales como la represión, la negación, proyección, son aquellas estrategias inconscientes que protegen al individuo frente a aquellas situaciones que le suelen generar ansiedad y dolor. El desarrollo psicológico. En la psicoterapia psicodinámica, las experiencias infantiles, sobre todo las experiencias infantiles tempranas y la relación con los padres influyen en lo que es la formación de personalidad. De aquí que se incluya lo que es la teoría del apego, los estilos de crianza, entre otros. La transferencia y la contratransferencia, la transferencia que viene a ser aquellos sentimientos que experimenta el paciente hacia el terapeuta, pero que a su vez son reflejos de lo que fueron sus primeras relaciones con sus figuras o con sus cuidadores. Y la contratransferencia, que es los sentimientos que experimenta el terapeuta hacia el paciente, las resistencias,
o la interpretación de las resistencias. El paciente puede resistirse al cambio y al proceso terapéutico y es parte normal de ese proceso de intervención psicológica. La compulsión a la repetición, que el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos. Es importante dentro de los principios básicos, los procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios son inconscientes y los secundarios son conscientes, influyen en el comportamiento, la ambivalencia. Esto es la ambivalencia afectiva y estos son los sentimientos contradictorios y que son comunes en la experiencia humana. Y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad son fundamentales para lograr el crecimiento y el cambio en psicoterapia. Los autores representantes de este enfoque psicodinámico, por supuesto, son Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, que inicialmente fue un psicoanalista freudiano y luego se separó. Está Jacques Lacan y Cohu. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, se tienen la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado a propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad como parte de las experiencias de la vida, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, enfatización en el tiempo presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y el etiquetado. En lo que se refiere a los principios básicos de lo que es la psicoterapia con enfoque tanatológico, se tiene la aceptación de la muerte. Aquí se reconoce la inevitabilidad de la muerte, es decir, que se considera a la muerte como parte de ese proceso del desarrollo del ciclo vital. El enfoque en el duelo, que es un proceso natural para superar las pérdidas, la importancia del apoyo social y de esa red de apoyo para poder enfrentar y superar ese sentimiento de malestar ante la pérdida, la valoración de la vida, la muerte o estar en contacto con ese duelo puede ayudar a valorar la vida. El respeto a la individualidad. Cada persona experimenta el duelo de manera única. La empatía y la comprensión, que son aspectos claves en esa relación terapéutica. ¿Cuáles son los conceptos claves en este tipo de psicoterapia? El duelo complicado, que es algo que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en la práctica clínica, las pérdidas anticipadas, las pérdidas no resueltas. Las pérdidas anticipadas son cuando hacemos esos acompañamientos con las personas que tienen una enfermedad terminal como el cáncer, el trauma secundario, el crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Los principios básicos de la terapia integrativa es el eclecticismo. Ya sabemos que este eclecticismo es, em, es referido a la integración de distintas técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos, la flexibilidad, que es la adaptación del enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente, la integración, que es combinar elementos de diferentes técnicas, teorías y técnicas para crear un enfoque coherente, el holismo, que es considerar al paciente como un todo, nuevamente énfasis en la relación terapéutica, la aceptación y la validación de las emociones, el autoconocimiento, la conciencia, el cambio, el crecimiento, la contextualización. Esta contextualización es un elemento muy importante ya que se basa en incluir y en considerar dentro de ese tratamiento psicoterapéutico lo que es el contexto social, cultural y familiar del paciente. La evaluación continua, evaluar continuamente el progreso del paciente e ir ajustando el enfoque terapéutico. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta psicoterapia integrativa? El eclecticismo, la integración teórica, la terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia, autoconciencia. ¿Cuáles son los autores del enfoque integrativo? Se tiene a Franz Alexander, que desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Marsha Linehan, que además es una terapeuta que ella misma tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Ella desarrolló la terapia dialéctico-conductual
combinando técnicas cognitivo-conductuales con principios de mindfulness y la aceptación. Paul Gilbert con la terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Como pueden ver, cada uno de los modelos, los enfoques, tiene a su vez un montón de principios que es importante profundizar y analizar, así como los autores. Es importante señalar también que todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de psicoterapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de esa angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a la consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de apoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y los provee de recursos y medios para que los resuelva, con el fin de alcanzar una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones. Se va a impulsar el desarrollo de habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Eh, Las funciones del terapeuta en este proceso son importantes, las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta. Por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales de reserva y ser muy cuidadoso al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención psicológica y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente aquellos que trabajen con población especial. Población especial son niños y adolescentes. Yo incluiría aquí a los adultos mayores. Sus necesidades individuales son las consideraciones más importantes al momento de planificar un programa de tratamiento. La experticia del terapeuta se va construyendo en el tiempo y en la medida en que se realizan los acompañamientos de los pacientes, conectar afectivamente con otro ser humano desde una escucha empática, respetuoso, que no juzgue, que no imponga ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente los propios sesgos cognitivos y prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. De aquí la importancia de hacer ese proceso de terapia personal. Ya para ir cerrando, es importante algunos términos como el del rapport. El rapport es un término de origen inglés y significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo de confianza y de buen entendimiento con un individuo. La contratransferencia, que ya se los señalé, son las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente que están basadas en los conflictos y las necesidades inconscientes del terapeuta, distintas a sus respuestas conscientes a la conducta del paciente. Para cerrar, todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual.
Esto significa que la relación terapéutica debe basarse en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas, ya que esto va a influir directamente sobre la naturaleza de la relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es conservar siempre ese clima emocional indistintamente de las situaciones que puedan presentarse, ya que esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento. Sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en su proceso terapéutico. Comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su participación y atención. Si alguno tiene dudas, este es el momento para su aclaración. Nos quedan 4 minutos.